Buenos días, bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de Sainet Latinoamérica. Y hoy estaremos aprendiendo sobre el cuadro de mando integral para la planificación de una organización. Para ello, contamos con el profesor Gustavo Machado, integrante del Departamento de Formación y Crecimiento. Nos va a estar enseñando esta herramienta que nos puede ayudar a describir y definir una estrategia de negocio que nos permita tener una visión clara y visible para alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestra perspectiva financiera. Recordamos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas las inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, profesor Gustavo, podemos iniciar. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Siempre resulta un privilegio tener esta experiencia de compartir con la comunidad SAIN. Y en el día de hoy nos toca pues conversar sobre esta herramienta de control estratégico o esta herramienta pues que efectivamente nos permite visualizar la marcha de la empresa como lo es el cuadro de mando integral. Y para que veamos su importancia y su relevancia, pues en el día de hoy pues estamos desarrollando pues el 30º, es decir, el webinar número 30 de este año, y básicamente ha estado inspirada la realización de estas actividades pues en la filosofía del cuadro de mando integral. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque estas actividades son de formación y crecimiento. La idea aquí es difundir información pues que efectivamente pues permite incrementar nuestro acervo de conocimiento para mejorar los procesos internos de nuestras organizaciones. Esa mejora, la optimización de esos procesos internos se traduzca pues en la captación de una mayor cantidad de clientes, y por supuesto ese mayor número de clientes se traduzca pues en un mayor nivel de ventas, de ingresos y en definitiva pues en el robustecimiento de las finanzas de nuestras organizaciones, del patrimonio de nuestras organizaciones. Entonces, en este sentido, pues básicamente debemos plantear o empezar a ver la utilidad de esta herramienta, pues planteando que estas actividades que hemos venido desarrollando durante el presente año, pues fundamentalmente toman muy en cuenta esta secuencia de causa y efecto que nos revela el cuadro de mando integral. Sirva también, por supuesto, esta ocasión, pues para plantear que además, por supuesto, de observar que los autores originales pues, de esta herramienta pues, son Norton y Kaplan, pues para rendir un homenaje pues, a la memoria pues, del profesional del cual aprendí el manejo de esta herramienta, el profesor Néstor Luis Márquez. Entonces, dicho esto, entonces, es importante entender entonces que el cuadro de mando integral pues forma parte del proceso de planificación de la empresa, de la organización e inclusive en nuestro caso de la comunidad. Entonces, lo primero que debemos abordar para empezar a precisar el alcance de esta herramienta y la utilidad de esta herramienta es el concepto de planificación. ¿Por qué planificamos? ¿Para qué planificamos? Bueno, fundamentalmente, la planificación es un proceso que tiene lugar con el propósito de facilitar a la organización
la obtención de un conjunto de aspiraciones. Ahora, ¿qué diferencia a ese proceso de otros procesos? Bueno, va a tener dos características primordiales. La primera, que permite vincular el presente con el futuro. Y la segunda característica relevante, clave, y por eso la insistencia en estas actividades de la importancia de la formación, es que va a permitir que el conocimiento que hemos acumulado lo apliquemos, al vincular el conocimiento con la acción. ¿Y por qué hablamos de un vínculo entre el presente y el futuro? Bueno, fundamentalmente hablamos de un vínculo entre el presente y el futuro porque la planificación pues implica un proceso de reflexión a través del cual nosotros empezamos a pensar pues cómo evolucionamos de una manera adecuada para que nos podamos trasladar desde la situación en la que nos encontramos hasta la situación a donde queremos ir. Ahora, para efectivamente mejorar la situación de la empresa, para efectivamente mejorar el panorama que enfrenta la empresa, pues debemos realizar o ejecutar un conjunto de actividades. Y por supuesto, en la medida en que tenemos mayor conocimiento, pues es más alta nuestra probabilidad de éxito en la ejecución de esas actividades. Entonces, punto fundamental aquí, el conocimiento es la base del proceso de planificación. Y por supuesto, es importante, es clave tener claro hacia dónde queremos ir, porque como suele recordarnos pues, esa importante frase, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por situación? Situación es la realidad explicada por un actor que vive en ella y, por supuesto, en función de esa explicación, pues efectivamente tomará determinadas decisiones. Ahora, ¿por qué es importante que el proceso de planificación sea colectivo? Es clave que el proceso de planificación sea colectivo porque eso nos va a permitir incorporar los diversos puntos de vista, las diversas aristas de la realidad que estarán observando los agentes participantes en ese ejercicio de planificación. Por eso es que podemos observar abundante literatura que recomienda que las estructuras de las organizaciones sean lo más horizontal posible y que se facilite el flujo de información en ella, de forma tal que efectivamente los nuevos integrantes tengan la misma oportunidad que los integrantes con mayor experiencia de plantear sus ideas y de efectivamente llevar adelante sus iniciativas. Ahora, ¿para qué realizamos el proceso de planificación? Bueno, fundamentalmente la idea es que nosotros podamos recorrer el camino desde donde estamos hacia donde queremos ir. Ese sitio donde estamos, o fundamentalmente, pues, este panorama en el que nos encontramos cuando estamos elaborando el plan, lo vamos a llamar situación inicial. Es la situación a partir de la cual elaboramos el plan. Ahora, evidentemente, si estamos elaborando un plan, pues lo más probable es que queremos modificar el conjunto de cosas con las cuales estamos lidiando diariamente. Y para eso formulamos el plan.
Y la idea es llegar, pues, a un estado, pues, a un panorama en donde efectivamente nos sintamos más cómodos, en donde la organización se encuentre enfrentando o incursa en un mejor panorama. Y entonces a ese estado donde queremos llegar lo llamamos situación objetivo, que es la situación que se pretende alcanzar mediante la ejecución del plan. Entonces, fundamentalmente, ¿qué estamos procurando? Pues recorrer ese camino pues, existente entre donde estamos y donde queremos ir, de la situación inicial a la situación objetivo. Y para eso formulamos el plan y para eso es que efectivamente vamos a desarrollar un conjunto de acciones que las vamos a denominar pues estrategia. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por un objetivo? Un objetivo es una aspiración que la organización pretende alcanzar en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, la comunidad SAIN, pues efectivamente quiere convertirse en el principal software administrativo de América Latina durante la próxima década. Entonces, allí estaríamos hablando pues de una declaración. Fíjense que en esta declaración, en este enunciado, aunque hemos colocado un posicionamiento en el mercado líder, pues no hemos colocado ninguna cifra. Y por eso estamos hablando de objetivo. Ahora, cuando a las aspiraciones le colocamos una expresión cuantitativa, entonces hablamos de una meta. ¿Bien? La meta es la expresión cuantitativa de una aspiración que la organización pretende alcanzar en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, la comunidad SAIN, pues efectivamente quiere ser el líder del software administrativo en América Latina, pues controlando, por dar un número, el 40% del mercado. ¿Okay? Entonces, cuando a la aspiración le colocamos o efectivamente le asignamos una magnitud, es decir, le damos una expresión cuantitativa, estamos hablando de metas. Y fundamentalmente, entonces la evaluación del desempeño organizacional la realizamos, pues la realizamos revisando el cumplimiento de objetivos y metas. Ahora bien, para cumplir esos objetivos y metas, para efectivamente poder recorrer ese tránsito entre la situación inicial y la situación objetivo, entonces debemos ejecutar un conjunto de acciones. Y si esto lo llevamos al mundo empresarial y básicamente al mundo de las corporaciones, estamos hablando de estrategia corporativa. Cuando hablamos de estrategia, pues fundamentalmente hay que recordar que este es un término que tiene su origen en el mundo militar. Y básicamente de lo que se trataba era, bueno, cuáles son las acciones que debemos ejecutar para efectivamente ganar una batalla. En este caso, como ya estamos realizando el traspaso o el cambio hacia el ámbito corporativo, cuando hablamos de estrategia corporativa, pues nos estamos refiriendo a un conjunto de acciones que realiza la corporación para obtener un conjunto determinado de aspiración, mediante el cual es posible definir la naturaleza de los negocios en los que está participando la corporación y los negocios en la que esta última planea incursionar en el futuro. ¿Okay? Entonces, aquí, a través de la estrategia, fíjense que no solo nosotros vamos a cumplir o vamos a procurar el cumplimiento de un conjunto de objetivos y metas,
sino también vamos a definir en cuáles negocios estamos en la actualidad y sobre todo en cuáles negocios queremos incorporarnos en el futuro. Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues la comunidad SAIN, pues tiene, o básicamente es un actor muy relevante en el mercado del software administrativo. Si quiere convertirse en un actor relevante en otro mercado, pues efectivamente debe seguir una estrategia corporativa, debe diseñar una estrategia corporativa. Entonces, repasados estos conceptos, entonces aquí sí, efectivamente, podemos definir qué es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral no es otra cosa que una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores. Fundamentalmente, si ustedes revisan en la literatura, procurando definiciones de cuadro de mando integral, también pueden ver, bueno, que efectivamente, pues, es una herramienta que permite, de la manera más sencilla posible, tener una visión amplia del funcionamiento de la empresa. ¿Y por qué hablamos de visión amplia? ¿Y por qué hablamos de estrategia? Bueno, fundamentalmente porque, como veremos en la siguiente lámina, y ya empezamos a ver en la primera lámina que compartimos, el cuadro de mando integral va a analizar 4 aristas que son muy importantes en el funcionamiento de la empresa: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. O sea, por eso que hablamos de un conjunto coherente. ¿Y por qué efectivamente decimos que revela la estrategia de la empresa o refleja la estrategia de la empresa? Bueno, porque hay que realizar actividades vinculadas con cada una de estas aristas, cada una de estas perspectivas, para poder alcanzar las aspiraciones de la empresa. Y empecemos a mirar esto de una manera relativamente sencilla. Una pregunta básica que cabe hacerse: ¿por qué las empresas funcionan? ¿Cuál es efectivamente el motivo? ¿Cuál es la motivación que lleva a los empresarios a constituir empresas? Pues las empresas funcionan, pues, con el propósito de obtener beneficios, de generar lucro, por supuesto. ¿Cómo obtienen ese beneficio? Pues, por supuesto, vendiendo productos tangibles, lo llamamos bienes; intangibles, lo llamamos servicios, de buena calidad al mejor precio posible, para efectivamente tratar de mantenerse en el mercado. Entonces, es clave entender que un objetivo, una meta primordial en el diseño de un cuadro de mando integral, unas metas que son muy importantes son las relativas al área de la finanza. Luego, efectivamente, para poder alcanzar esos objetivos financieros, esas metas financieras, bueno, es necesario contar con un conjunto determinado de clientes, poder lograr incorporar a la cartera de clientes a una determinada cantidad de ellos, atender importantes segmentos de mercado. Ahora, la atención de esos segmentos de mercado va a requerir que la organización realice un conjunto de procesos internos que va desde la producción hasta el mercadeo y ventas. Y por supuesto, para realizar ese conjunto de procesos internos, la organización debe efectivamente contratar gente capacitada y, por supuesto, mantenerla en constante entrenamiento. Entonces, como podemos ver, el diseño del cuadro de mando integral
para efectos de este gráfico, se realiza de derecha a izquierda. Ahora, ¿cómo se ejecuta efectivamente la estrategia que está implícita pues, en la confección de un cuadro de mando integral? Bueno, efectivamente, los procesos de mercadeo y venta y de producción los realiza la gente. Entonces, efectivamente, las competencias con las que la gente ya llega a la empresa, más las que se suman, pues, producto de los procesos de formación, pues, está en esta etapa de formación y crecimiento. Que gracias a esas competencias se realizan los procesos internos, por ejemplo, de producción, efectivamente, los procesos de producción permiten conocer al equipo de mercadeo y venta cómo alcanzar o cómo efectivamente llamar la atención a los clientes, y luego, en función de la respuesta de los clientes, se obtendrá un determinado nivel de ingreso que va, por supuesto, a impactar a las metas financieras. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí a entender? Que el cuadro de mando integral se diseña de derecha a izquierda, pero se ejecuta de izquierda a derecha. Y como podemos ver, entonces vamos a encontrar relaciones de causa-efecto entre las perspectivas que efectivamente conforman al cuadro de mando integral. Vamos a tener efectivamente unas perspectivas que las vamos a denominar una perspectiva interna, referida a los procesos internos y a la formación y crecimiento, y recordando siempre que esta herramienta de gestión estratégica fue efectivamente elaborada pues, en un país desarrollado. Norton y Kaplan, pues, básicamente estaban pensando en corporaciones norteamericanas. Pues cuando hablamos de clientes y de finanzas, pues fundamentalmente cuando hablamos de clientes hablamos de consumidores, pero cuando hablamos de finanzas fundamentalmente estamos viendo o estamos pensando en retornos que obtienen los accionistas, que no necesariamente pues forman parte del personal de la empresa. Y por eso que hablamos entonces aquí de perspectiva externa. Ahora bien, lo importante acá es entender que todos estos procesos se encuentran conectados, que no podemos pretender, por ejemplo, obtener un resultado financiero óptimo si, por ejemplo, no realizamos actividades de capacitación adecuadas. Y también, pues, efectivamente, difícilmente podremos tener actividades de capacitación adecuadas si efectivamente la empresa no cuenta con la suficiente robustez financiera para invertir recursos, por ejemplo, en este tipo de actividades. Entonces, básicamente aquí lo que estamos tratando de transmitir es que en una organización, y por supuesto, para nosotros que conformamos una comunidad, está en nuestro mejor interés que a los otros integrantes de la comunidad les vaya bien, que a los compañeros de trabajo de los otros departamentos les vaya bien si estamos en una organización individual, y si estamos en una comunidad, como es el caso de la comunidad SAIN, resulta de nuestro máximo interés que a los otros miembros de la comunidad también les vaya bien. Ejemplos concretos por perspectiva de un indicador. Bueno, en el caso del indicador financiero, pues por supuesto, hemos dicho que las empresas realizan sus actividades pues con fines de lucro. Entonces, por ejemplo, la utilidad neta es un elemento fundamental. Pero además tenemos que ir observando cómo los avances tecnológicos van a ir impactando pues a esta variable. Y entonces, por ejemplo, en un webinar anterior, en el webinar de
introducción al PERT y al CPM que desarrolló nuestro estimado Alejandro Gómez del equipo de mercadeo, pues hubo una solicitud en relación a la incorporación de costos en estas conversaciones. Y fíjense cómo, por ejemplo, han evolucionado los costos, pues, por ejemplo, para tener las licencias cuando comenzó la compañía, y ese otro motivo de celebración, pues que efectivamente la compañía está llegando a los 33 años, pues efectivamente usted para obtener el software era indispensable que efectivamente también comprara el disquete, y para la empresa comercializarlo, pues efectivamente era importante el disquete. Y entonces eso representaba un costo variable. Hoy en día, efectivamente, se obtiene el programa a través de una descarga. Y como podemos ver, pues efectivamente, como podemos entender, allí efectivamente el costo en que incurre la comunidad cuando ocurre esa descarga, pues es cero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ejemplo para la perspectiva de clientes, pues obviamente un indicador clave es el número de clientes. De los procesos internos, pues, el tiempo de respuesta que un determinado departamento tiene para los requerimientos de otros departamentos. Y cuando hablamos de formación y crecimiento, pues por ejemplo el número de cursos realizados, pues es un indicador que se utiliza mucho o que suele usarse mucho. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para realizar un proceso de planificación estratégica? Y entonces fundamentalmente nos tenemos que hacer 4 grandes preguntas. La primera, ¿qué le ofrece la organización a la sociedad? Entonces, en este sentido, pues es muy importante que la organización sepa cuál es su propósito, porque fundamentalmente mediante la respuesta a esta pregunta, pues eso va a determinar en cuáles negocios va a incursionar y cuáles no. Efectivamente, esta inclinación o esta orientación va a ser reforzada por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión de la organización? ¿Qué quiere ser? ¿A dónde quiere ir? Y por supuesto, de esta pregunta a su vez se derivan otras 2. La primera, para alcanzar esa misión. ¿Y por qué es tan importante alcanzar esa misión? Porque lo ideal es que efectivamente nuestros proyectos en las organizaciones coincidan con nuestras aspiraciones personales. En otras palabras, que el sitio de trabajo sea, pues efectivamente, un sitio de realización de nuestro proyecto de vida, de nuestro potencial. Entonces, para alcanzar esta misión, entonces cabe hacerse la pregunta: ¿cuáles son los resultados que la organización debe alcanzar en relación a sus finanzas, clientes, procesos y capacidades? Y entonces también debemos responder otra pregunta. Muy bien, sabemos cuáles son los resultados ideales, conocemos los resultados en la actualidad, y entonces nos tenemos que preguntar cuáles son las iniciativas que debemos llevar adelante, acciones, proyectos, y qué recursos vamos a requerir para poder llegar a esos resultados ideales. ¿Bien? Y fundamentalmente, esta cuarta pregunta, pues, nos va a arrojar, pues, que tenemos acciones que estamos ejecutando en la actualidad que nos ayudan, pues, a obtener esos resultados ideales, pero que nos faltan cosas por hacer. Y cuando entendemos que nos faltan esas cosas por hacer, entonces se empieza a diseñar lo que es la agenda de innovación de la organización. Y en este caso,
de la comunidad SAIN. Entonces, la comunidad SAIN tiene la ventaja que está compuesta por diversas organizaciones. Entonces, le resulta natural ejecutar procesos de innovación abierta. ¿Y qué es la innovación abierta? Es el tipo de innovación que ocurre como consecuencia del desplazamiento de flujos de conocimiento que tienen lugar entre organizaciones. Entonces, básicamente, para la comunidad SAIN, el hecho, pues, de contar para cada uno de los integrantes de la comunidad SAIN, por el hecho de contar con aliados, con integrantes de otras organizaciones, pues facilita el éxito individual. Entonces, por supuesto, dejamos para su consideración el siguiente ejercicio, para que empecemos a ver cómo podemos conectar perspectivas o aristas, pues, del funcionamiento de la empresa, asumiendo que la organización establece como meta incrementar en un 30% el nivel de ventas al cierre del ejercicio fiscal, que al inicio de ese ejercicio fiscal cuenta con 300 clientes y que todos los clientes en ese mercado presentan la misma disposición y capacidad adquisitiva para comprar nuestro producto, calcule el número de clientes que debe tener la organización al finalizar el ejercicio fiscal. ¿Para qué? Para cumplir la meta de incrementar en un 30% el nivel de venta. ¿Ok? Entonces podemos ver que efectivamente aquí tenemos un dato inicial que nos va a ayudar, que nos orienta, y efectivamente nuestro buen amigo Alejandro pues va a quedar muy atento a recibir la respuesta de este ejercicio, que es, como podrán ver, muy sencillo. Pero hay una reflexión final que es importante hacer, que es la siguiente. Si nosotros pues queremos desarrollar nuestro proyecto de vida, si nosotros pues queremos tener pues una vida de calidad, pues es importante que nos tracemos un propósito elevado. ¿Para qué? Para que fundamentalmente tengamos esa fortaleza, esa resiliencia que nos permita superar pues las contingencias y las adversidades que naturalmente se nos van a presentar en la vida. Entonces, lo importante acá es que tengamos esa disposición, esa capacidad de innovar, de cambiar, para ir cerrando esas brechas que efectivamente nos separan al sitio de donde estamos con el sitio hacia donde queremos ir. Y en este sentido, lo más importante o un activo muy valioso que tienen las organizaciones pues, que conforman la comunidad SAIN es que efectivamente cuentan con organizaciones similares que tienen el mismo propósito, que efectivamente, y sobre todo esto es clave, que comparten los mismos valores. Y como consecuencia de ello, pues eso facilita la cooperación, la colaboración y, en definitiva, el éxito individual de cada una de las organizaciones y, pues, como consecuencia de ello, el éxito de la comunidad SAIN. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos muy atentos acá a sus preguntas, comentarios e inquietudes. Recuerden que este webinar fue grabado y será subido a nuestro canal de YouTube para que estén al pendiente de las actualizaciones que estamos haciendo en nuestro canal. Ahí están montados los últimos webinars que hemos tenido de generador de reportes con los Enterprise y de una introducción que nos hizo la señora Arelenis Dávila sobre el SQL. Muchísimas gracias, profesor, por su increíble presentación a la introducción del cuadro de mando integral. Recuerden que si tienen alguna pregunta o inquietud acerca del tema, la pueden dejar en la caja de chat o encender el micrófono.
No te preocupes, estimado José Gregorio, que a través de nuestro estimado Alejandro te haremos llegar el correo. Adelante, Ramón López. Y muchísimas gracias por el generoso comentario. Atento por acá a tu pregunta en el chat. ¿A usted toma en cuenta que nuestra organización es muy heterogénea? No, fíjate, fundamentalmente a la comunidad, no, por supuesto. Un primer punto importante, efectivamente, esto hay que aplicarlo a las organizaciones. Ahora, de manera individual. Ahora, ¿qué es lo clave acá? Lo clave acá es que cuando tratamos de responder la cuarta pregunta, es decir, ¿qué nos hace falta o qué acciones o proyectos podemos ejecutar para ir desde donde estamos hacia donde queremos ir? Pues nosotros tenemos la fortaleza de que formamos una comunidad, entonces tenemos la oportunidad de revisar si otros aliados, si otros integrantes de nuestra comunidad han pasado por experiencias similares para robustecer nuestro propio aprendizaje. Y por supuesto, tenemos la oportunidad de realizar consultas. Por eso es que básicamente estábamos planteando el hecho, pues que efectivamente como integrantes de una comunidad, resulta de nuestro interés que el resto de los integrantes esté en la posición más robusta posible. ¿Para qué? Bueno, porque efectivamente, en la medida en que cada una de las partes sea más fuerte, el todo se hace más fuerte. Si cada una de las organizaciones crece, pues la comunidad, como consecuencia de ese crecimiento, también crece. Ok, aquí nuestro amigo José Gregorio hace un comentario. Los nuevos programas, automatización de los procesos que tienen otros. Entonces, Ramón, entonces digamos, como resumen, entonces dos ideas, fuerza fundamental de esta exposición. Número uno, el conocimiento, pues, es la base, pues, de cualquier proceso de planificación exitoso. Y, pues, número dos, pues, ese privilegio o esa ventaja que significa formar parte de una comunidad, porque implica que, o significa que tienes la posibilidad de consultar con aliados que han pasado por experiencias similares e inclusive puedes hasta establecer alianzas para efectos de desarrollar determinados proyectos. No, a la orden siempre, a la orden siempre. Fíjense, por ejemplo, en uno de los seminarios anteriores, en el mes de julio, por ejemplo, se hizo una mención sobre una posibilidad de universidad corporativa. Y bueno, en ese sentido, digamos, ¿cuáles son las alternativas? Pues o usted realiza un esfuerzo propio, pues efectivamente de formación, o busca alianzas. Entonces, en ese sentido, pues, luce efectivamente un camino más adecuado, pues, la búsqueda de alianzas, porque efectivamente, pues, hay otros actores que tienen importantes competencias en ese sentido, en materias generales, sin efectivamente descartar o también combinándolo con el conocimiento propio que ha venido desarrollando la comunidad. Y entonces, ¿cuál es la mezcla óptima que estamos buscando? Bueno, cuánto conocimiento, tanto conocimiento como efectivamente
podamos obtener de esos actores que están fuera de la comunidad, y aquí básicamente estamos pensando pues en centros de educación superior con el conocimiento pues que indudablemente da la práctica al interior de nuestra comunidad. Ok, si ya no tenemos más preguntas, podemos ir finalizando este webinar. Muchísimas gracias, profesor, por esta gran introducción al cuadro de mando integral. Agradecido. Oh, Recuerden que para la próxima semana tenemos otro webinar que va a ser dictado por la señora Anabel Leal sobre la ecuación de contabilidad, la ecuación contable. Los esperamos por allá. Sin más preámbulos, creo que ya podemos cerrar esta sesión. ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y efectivamente recordar pues que el conformar una comunidad es una fortaleza, el formar parte de una comunidad es una fortaleza para cada una de nuestras organizaciones. Feliz día. Feliz día. Hasta luego.